¿Qué más, mi gente? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver el ejercicio propuesto en el apartado anterior. Entonces, en el apartado anterior básicamente se nos pedía crear la base de datos de un veterinario. Entonces, vamos a crear la base de datos vet y vamos a ingresar en vet y vamos a crear las tablas mascotas, personas, y la tabla direcciones. Todos se crean de la misma forma, con la estructura que señalamos antes, con los comandos create table, seguido del nombre de la tabla, y luego describimos cada uno de sus campos. La primera columna, la columna ID, con tipo de datos enteros, y la restricción de que sean no nulos. Vamos a definir nombre, igual con el tipo de datos a la derecha, y así para cada columna, de la misma forma para cada tabla. Vamos a correr cada uno de estos códigos. Y vamos a describir las tablas que creamos. Ahí vemos ID, nombre, ID dueño y servicio. Son las columnas de la tabla mascota. ID nombre, apellido, ID dueño, código zip y teléfono son las de la tabla personas. Y código zip, nombre, zona y ruta son las de direcciones. Vemos que los procesos son todos iguales entre sí y cambian los objetos que afectan. Entonces, en el siguiente apartado nos pide agregar las claves primarias y claves foráneas a distintas tablas. La primera es a la tabla mascotas agregar la clave primaria a su campo ID. Esto lo podemos realizar con el comando alter table seguido del nombre de la tabla y add primary key seguido de la columna que deseamos que sea clave primaria. Podemos ver ahora que hemos agregado con este comando una clave primaria a la columna ID. Lo mismo para la tabla personas, pero en este caso cambiamos es el nombre de la tabla, el objeto al que aplicamos este comando. Describimos la tabla personas. Excelente. Lo mismo para el campo ID. Entonces, luego nos pide agregar las claves foráneas. Este procedimiento se distingue, es un poco más largo que el anterior, pero de todas formas es lo mismo. Aplicamos los mismos comandos a distintos objetos. Entonces, utilizamos el comando alter table al objeto tabla mascotas. Usamos el comando add constraint, que significa añadir restricción, y escribimos un nombre de restricción. Este va a ser el nombre que identifica esta restricción. En este caso es fk dueños ID. Luego utilizamos el comando foreign key y colocamos el nombre de la columna que va a ser clave foránea en la tabla hija entre paréntesis. Luego escribimos references, que significa referencia, y colocamos el nombre de la tabla madre seguido de su columna clave primaria entre paréntesis. Describimos ahora la tabla mascotas y vemos que su campo ID dueño ahora indica MUL en la columna key. Estos son las tres letras iniciales del término múltiple y esto indica que esta tabla es clave foránea. Entonces tiene una relación con otra tabla. Vamos a utilizar siempre estos mismos comandos para añadir claves foráneas. Aquí vamos a agregar clave foránea al campo zip code de la tabla personas, que va a estar asociada al campo zip en la tabla direcciones. Entonces, colocamos clave foránea, código zip, referencia a la tabla direcciones en su columna zip. Describimos ahora la
tabla personas y vemos igual. Código zip dice mul. Es clave foránea. Ahora, en el siguiente apartado vamos a agregar la columna email a la tabla personas. Solo para comprobar, vemos que no existe en este momento. Ahora utilizamos el comando alter table, seguido del nombre de la tabla, personas, y el comando add column, seguido del nombre de la nueva columna y su tipo de datos. En este caso email, varchar, longitud 50. Describimos ahora personas y ahí tenemos email. Perfecto. Tipo de datos varchar, si acepta nulos y no es ningún tipo de clave. Ahora vamos a agregar la restricción única al apartado o campo email en personas. Vamos a utilizar igualmente el comando alter table. El objeto va a ser personas. Vamos a utilizar las palabras add constraint seguido de un nombre que va a definir esta restricción y la palabra clave unique, que significa único, seguido del nombre de la tabla entre paréntesis. Corremos esto y ahora describimos personas. Vemos que la columna que agregamos email, ahora en la columna key dice uni, que es las iniciales de único. Por tanto, en esta columna solo van a aceptarse valores únicos, no se va a repetir ninguna entrada. Y ahora nos pide cambiar el nombre al campo nombre en mascotas por primer nombre. Entonces utilizamos el mismo comando, alter table. El objeto va a ser mascotas y utilizamos los comandos rename column, que significa renombrar columna, seguido de nombre a primer nombre. Describimos mascotas y vemos que ahora la columna se llama primer nombre. Vemos que siempre utilizamos el mismo comando alter table que titula este módulo, esta unidad. Y el último apartado es cambiar el tipo de datos al campo ruta en la tabla de direcciones por char12. Utilizamos igualmente alter table. El objeto es direcciones, pero esta vez el verbo es modify, que significa modificar. El nombre va a ser rutas, el nombre de la columna, seguido del nuevo tipo de datos. Va a ser char de longitud 12. Describimos direcciones y vemos que ahora su campo ruta tiene un nuevo tipo de datos. Entonces esta fue la solución al ejercicio. Nos vemos en el siguiente módulo. Con esto ya sabemos la solución al ejercicio.